Bueno, pasando al último tema con respecto al terremoto, lo que yo te conversaba y lo que muchos a lo mejor por ahí creen que, que los terremotos pueden ser generados Claro. artificialmente. Es lo que yo le explicaba, un poquito de la electricidad que se transforma bien, el movimiento también. Imagínense ese mismo motor haciendo eso. ¿Qué me iba a decir? Que nos pasamos a un tema más me salió como rapero. Claro, nos pasamos a un tema más conspiranoico y que y si ustedes lo escuchan y digamos, y lo vamos a conversar acá entre todos, no sé si lo han escuchado, pero no deja de dejarnos pensar, no deja de a lo mejor tratar de explicar ciertas situaciones como lo que habíamos comentado anteriormente, de estos grandes sismos que hubo el día anterior, que hubo el mismo día en distintos sectores, digamos, porque bien lo dijo Toño hace un rato atrás, generalmente si viene un sismo, un terremoto, los sismos son más bajos, pero aquí estamos hablando de podríamos decirlo, un enjambre de terremotos en distintos lugares a distintas horas, ¿te fijas? Y que podría tener una explicación un poco más científica también, ¿no es cierto, Toño? Sí, porque aquí siempre hemos escuchado lo de la placa, lo que hablamos de que en un sector hay una ruptura porque están haciendo presión y hasta que cede y esto se transforma en el terremoto. Pero cuando ocurren, ¿cuántos kilómetros hay de Cañete al epicentro en Valdivia? Habrán 200 kilómetros, 150, 200, bien. Habrán 200 kilómetros de Cañete a 50, 200, yo creo. Sí, aproximadamente, no recuerdo bien, pero yo viajaba constantemente al sector de Cañete, a Contulmo también, entonces a la laguna Nahuel, se me olvidó el nombre, donde iba de paseo también. ¿Y cuánto se llama? Es un sector muy cercano, pues no es grandes distancias. No son grandes distancias. Verónica. ¿Qué decía? Ahí dice, cuando es muy superficial, es muy extraño. Además, en ocasiones pueden ser pruebas de bombas. Se ha sabido que han habido sismos después de detonaciones. Esas pruebas que hacían, ¿te acordáis? En el atolón de Mururoa. Exacto. Se han sabido de sismos que se provocan a posterior de esos. Entonces, por lo tanto, se sabe que se pueden producir. Ya, ¿y qué es lo que ocurrió acá? Justamente, meses antes, estaban en Argentina haciendo unas pruebitas por ahí. Y la visita también de Eisenhower, presidente de Estados Unidos, que también había una comunión con Argentina para proyectos en general. Dime. Sí, mira, siempre influenciado no solamente en Chile, también en otros países, como en Argentina en este caso, por Norteamérica, o Estados Unidos específicamente, ¿no es cierto? Este es un caso que no se sabe mucho. Hay poca información porque también se ocultó la información que salió a raíz de esto, y lo que querían prácticamente Argentina es hacer un canal, digamos, por un pueblo que muy cercano, ubicado a la cordillera, que lamentablemente no tenía agua potable, y querían hacer este acueducto, llamémoslo así, y los gringos acá vinieron con una idea de apoyar, pero bajo también su beneficio, ¿no es cierto, Toño? Para variar siempre han metido el pie donde no deben y justamente ocupan estrategias para tapar alguna información. Esto se sabe en toda la vida, ¿eh? Y aquí les vamos a dejar un video donde está explicado. Este tema yo lo escuché hace mucho tiempo. Le puse atención y últimamente
buscando ahora tema lo encontré y fue una investigación que se hizo en el 2017, pero viene de mucho antes, pero se pusieron, sí, lo subieron a las redes sociales en el 2017 para explicar más o menos qué fue lo que ocurrió, ojo, esto ocurrió, no estamos hablando de que podría haber pasado, esto ocurrió. Ahora que haya provocado otra cosa, va a quedar en la duda. No, lamentablemente no tenemos las pruebas nadie tiene las pruebas pero sí hay un poquito de cosas que encajan justo. Vamos. Acceder a informes secretos y desclasificados que hoy damos a conocer por primera vez, creo, en la televisión abierta argentina. Todo pasó en mayo de 1960, repito, mayo de 1960, con el peronismo proscripto, con Frondizi en el poder, y todo quedó oculto para el Congreso de la Nación Argentina. Vamos a ver cómo Estados Unidos disfrazó estos ensayos nucleares en la Argentina y cómo se genera un complot mundial e internacional para tapar la desgracia que causó la explosión de estas microbombas atómicas en el sur argentino. Miles de muertos. Pero en la prensa se tapó todo a nivel nacional e internacional de esta forma, como te lo vamos a contar ahora en este segundo video. Estamos en el lago Buenos Aires. Aquí nace el río Deseado, que viene de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz hasta Puerto Deseado, a lo largo de unos 600 kilómetros. La ciudad no prospera, falta el agua potable. En la última época glacial, partes del río fueron tapadas con roca volcánica. Los habitantes de Puerto Deseado siempre soñaron con un acueducto que conecte su pueblo con el lago Buenos Aires. En 1960, la Armada Argentina tenía un plan, para ello un plan genial. Querían restablecer el antiguo cauce, excavando un canal en la roca volcánica para volver a conectar la bahía con el río. Era una voladura de una zanja de muchos kilómetros de largo en la roca dura, era una obra faraónica. Qué suerte que llegó una ayudita de los amigos del Pentágono. Ellos también querían construir un canal. Un segundo canal a través de América Central. Un gran negocio. Y qué casualidad, los amigos ya tenían un plan genial, pensaron ellos. No querían usar dinamita para excavar el canal, sino pequeñas bombas atómicas, colocadas en línea. Después de la detonación, quedarían cráteres limpios uno tras otro. Lamentablemente, el Pentágono estaba tan apurado que se olvidó que las explosiones bajo tierra liberan una gran cantidad de energía y causan movimientos sísmicos, terremotos. El sur de América Latina es una zona volcánica, y cuando prendieron la mecha para obtener sus deseados cráteres, la tierra se movió al otro lado de los Andes, en Chile. Fue un terremoto con 9.5 grados en la escala de Richter, el más intenso jamás registrado en la historia humana. El tsunami llegó hasta California, Hawái y las Filipinas. Murieron casi 2.000 personas. Millones quedaron sin techo. Un desastre planetario. El gobierno estadounidense esconde hasta hoy su responsabilidad. La historia oficial responsabiliza a los soviéticos de la división de Alemania. La historia oficial niega la existencia de los ensayos nucleares en la Patagonia e inventa al mismo tiempo un secuestro heroico de un criminal de guerra nazi por agentes israelíes. El terremoto en Chile lo describe como una catástrofe natural. El arquitecto de la historia oficial fue el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que actuó como el Ministerio de la Verdad
del escritor británico George Orwell en su obra 1984. Escondió los hechos verdaderos y distribuyó a través de los grandes medios de comunicación sus interpretaciones. Mientras Eisenhower se presentaba en la cumbre para el desarme, mandó sus generales a la Argentina, con 4 bombarderos llenos de explosivos nucleares para llevar adelante ensayos atómicos, a pesar de que habían firmado una moratoria, un cese en los ensayos nucleares. Esta historia es muy compleja. Pasaron cosas en diferentes lugares. La cumbre sobre el desarme en París, Francia. La propuesta de una reunificación de Alemania, un tratado de paz, Moscú, Bonn, Berlín. Las pruebas secretas de una nueva arma nuclear en el sur argentino. Acá, Buenos Aires, y acá, Puerto Deseado, y acá, el lago Buenos Aires. El traslado de un alto jerarca nazi desde Argentina a Israel. Y por último, el terremoto en Chile. Todo pasó en mayo de 1960. Y todo está relacionado con todo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica tenía una importancia estratégica. Los Estados Unidos gastaron billones de dólares en la construcción de un complejo militar industrial. En el desierto de Nevada, tenían una infraestructura para encender explosivos nucleares sobre y bajo tierra. Habían construido una ciudad entera para estudiar los efectos de una guerra nuclear. La Comisión de Energía Atómica, liderada por John McCone, quería preparar a la gente y enseñarle qué había que hacer en caso de un ataque de los soviéticos. La población vivía en pánico de que la Guerra Fría se transformara en una guerra caliente que destruiría todo el planeta. Habría acabado con el planeta. En julio de 1957, el Pentágono y la Comisión de Energía Atómica crearon el proyecto Plowshare, conocido como Bombs for Peace, bombas para la paz. Partía del concepto bíblico del pacifismo, cambiar la espada por la reja del arado. Sin embargo, el único propósito de esa iniciativa era evitar la prohibición inminente de los ensayos nucleares. Con Plowshare y el supuesto uso civil de la energía nuclear, la Comisión de Energía Atómica activó las restricciones de Ginebra. En enero del 60, Teller presionó al gobierno para seguir adelante con el desarrollo del programa y de su nueva arma. Tenemos que empezar urgentemente con los ensayos con el Dichtigar, también fuera de laboratorio, y lo más rápido que sea posible. Necesitamos fondos adicionales para llevar adelante el programa Plowshare y Dichtigar dentro de poco tiempo. Vas entendiendo. Vinieron a nuestro país, vinieron con aviones, trajeron bombas, idearon la idea de hacer con microbombas nucleares un canal para llevarle agua a Puerto Deseado. En esa época, en 1960, mayo de 1960, hablamos solamente de un mes, mayo de 1960, al hacer explotar aquí en la Argentina esas microbombas, movieron la tierra y generaron en Chile el inmenso terremoto de Valdivia. Y de ahí un maremoto. Imagínense que en esos momentos en el mundo se había firmado la moratoria de no ensayos de bombas nucleares. Y en la Argentina se ensayaba con bombas nucleares en los Estados Unidos. Y Frondizi había prestado nuestro territorio para que estos ensayos se hicieran aquí. ¿Cómo tapar semejante hecho a nivel mundial? Si había miles de muertos en Chile, fruto de el movimiento de tierra que generaron las explosiones nucleares en la Argentina. ¿Cómo tapar esto? ¿Cómo lo tapaba Frondizi en el país?
de que no le pidió autorización al Congreso. ¿Cómo le tapaban los norteamericanos con los rusos? Esto podía generar una tercera guerra mundial. El mundo estaba en vilo en ese momento. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entran los israelíes y vas a ver cómo entran los israelíes en este juego. Cómo llega el famoso, porque a partir de ahora, de mayo de 1960, se hace famoso la inteligencia de Israel, el Mossad. Aparece el Mossad como una gran operación brillante que conmocionó al mundo y que la realizó en mayo del año 60 aquí en la Argentina. De todo esto que te cuento, esta tragedia que sucede en la Argentina, pero los muertos los tenemos en Chile, los más beneficiados de todo esto fueron los israelíes. Porque parece que los israelíes no solamente consiguieron llevar a Eichmann, capturarlo, según cuenta la historia oficial, ellos vinieron y encontraron, cazaron a este nazi, lo llevaron, como te mostré en la primera parte del programa, les hicieron justicia, lo colgaron a ese asesino nazi en Israel. No solamente lograron llevarse al nazi que estaba aquí viviendo lo más bien y tranquilo, sino que parece que consiguieron mucho apoyo para ellos mismos construir su bomba atómica en Dimona, en el desierto de Israel. Así, de esta forma, cuenta la historia que llegaron los israelíes a nuestro país. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no lo vamos a poner todo porque es un poco largo. En la descripción van a ir los links para que lo vean ahí en otra oportunidad, porque eso es largo. Y, sí, es mucha información y como te decía yo, yo lo sabía hace bastante tiempo, que ocurrió de verdad y que tiene posibilidad de generar un terremoto cercano a la zona de las detonaciones. Sí, efectivamente hablamos de micro o bombas de menor tamaño, ¿no es cierto?, pero atómicas, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, que bien lo decías ahí, el reportaje o digamos la investigación de esta persona ya había pasado al nivel de estar literalmente prohibida cualquier arma nuclear y este tipo de bombas nucleares. Sin embargo, aquí pienso yo personalmente, Toño, que hubo un aprovechamiento, digamos, de Estados Unidos para poder hacer ensayos de estas bombas a raíz de una situación muy particular que estaba viviendo el pueblo argentino y que era abastecer de agua de una laguna, no sé, muy cercana a la cordillera de los Andes en el sur de Chile, a esa misma altura parece que es de Valdivia Osorno por ahí, pero a la misma altura del sur, y abastecer a este pueblito de agua a través de la laguna. Y había que abrirlo de alguna forma, claro. Exacto. Entonces aquí nuevamente Estados Unidos vio la oportunidad y que si bien no se habla del tema, yo bien lo dije antes, no se habla del tema hoy en día porque esto fue cubierto a posterior, fue cubierto justamente por la captura, y aquí es donde entra, y lo comentaba muy bien también la persona, entra el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, el Mossad de Israel. Y finalmente esto cambia de percepción porque aquellos que siguen la historia de aquel caballero con bigote, cuando no estamos en Facebook, para que nos bloqueen el programa, pero aquel caballero, mucho, y a los que han visto también siguiendo yo que lo vi, digamos,
la huella de Hitler y también de aquellas personas que eran de su partido. Muchos arrancaron para Argentina. Sí. Y aquí incluso se dice que llegaron a Chile, en el caso en Brasil, ¿no es cierto? Esta persona que hacía experimentos con niños, incluso hasta una revolución en Colombia, finalmente, donde no consiguieron hacer el Cuarto Reich, digamos, que es lo que pretendían hacer. Hasta la colonia, hay algo con la colonia Dignidad acá. Exacto. Pero eso ya es meterte ya en otro tema. Exacto, así es. Y finalmente, nosotros no, pues. sí, no. Y bueno, llegó el Mossad, aquí al Instituto de Inteligencia de Operaciones Especiales de Israel, y capturó a una de las personas muy influyentes, segunda persona muy influyente aparte de Adolf, ¿no es cierto? Que es Adolf Eichmann, ¿ya? Y finalmente esta noticia cubrió, digamos, lo que ya se venía hablando de estos ensayos nucleares en la cordillera o cercano a la cordillera de Argentina. Finalmente, esta noticia de la captura de este famoso personaje por el, ¿cuánto se llama? Por el Mossad, y se llevó toda la noticia a nivel mundial y fue lo que sepultó finalmente la noticia de origen, que eran estos ensayos nucleares en Estados Unidos, o sea, perdón, en Argentina de Estados Unidos. Así es. Así es. Bueno, para variar, como ahí comentaba Verónica FS, siempre con la excusa de proteger seguridad nacional crean cosas peores. Justamente, claro, con la idea de proteger o de dar soluciones a temas, a los países menos poderosos, siempre apoyando al más débil, la típica. Sí. Terminan haciendo sus pruebas. Exacto. Mira, quiero responderle a Discloser. Dice bien rebuscada la teoría. Sí, efectivamente es bien rebuscada. Y esto quiero llevarlo hace un momento atrás, de cuando comentábamos este enjambre de terremotos, que un poco nos llevó a esto, digamos, a buscar alguna respuesta, si es que había. Y yo lo dije, principalmente hay una teoría conspiranoica detrás. No todo lo que es conspiranoico literalmente tiene que ser verdad, ¿no es cierto? Y lo que se habla acá justamente de alguna teoría, valga la redundancia, de lo que pudo haber causado estos terremotos. Ya lo bien decía Antonio, efectivamente cualquier intervención nuclear a nivel de tierra, a nivel de océano, te va a producir algún movimiento en la Tierra, sí o sí. ¿Ya? Aquí hay algo y tratamos de asimilar algo, digamos, que podría haber sido, ¿por qué no? Pero sí, obviamente lo dejamos abierto para que también, o sea, no, yo siempre lo digo y lo decimos acá en el programa, estamos abiertos para los distintos comentarios. Nosotros no vamos a tener la verdad. Nosotros lo que tratamos de decir o difundir, digamos, es justamente lo que se planteaba en el momento. Los datos. Exacto, los datos. Difundir los datos. Y ahí veremos si algo tiene que ver. Ahora, de lo que te decía, las detonaciones ya se ha hecho hicieron las pruebas, como te decía, en el atolón y causaron terremotos. Entonces, es así. Es así. Claro. Es como la explosión en Superman, cuando detonan en la falla de San Andrés. Claro. No, una cosa llevada al cine y un poquito de ciencia ficción, pero en realidad siempre son basados en algunas realidades. Y eso está probado que existe. Pero no nos vamos a meter más allá, como les decíamos, solamente la información. La información está en internet.
algunos no la sabían, otros la saben. Carmencita ahí puso que no la convencía. Efectivamente, hay distintos comentarios. Yo puedo tener mi punto de vista, Toño puede tener su punto de vista también, pero lo que queremos aquí es un poco transmitir también, y lo que se habla y lo que se hablaba en ese tiempo, digamos, de esta teoría, ¿vale? Vuelvo a repetir, conspiranoica, de que pudo haber pasado también con aquel terremoto de 1960 que cobró miles de vidas, lamentablemente, y espero que no lo volvamos a tener. Y terremotos vamos a tener muchos. no, pero de esa magnitud, ojalá que... Esta magnitud no creo que volvamos a tenerlo, no creo, por lo que te digo yo, cada cierto tiempo. De hecho, la falla de San Ramón, o de Ramón, está acumulada no sé cuántos miles de años. Pero el terremoto en sí, bueno, es muy superficial, pero se calcula entre los 7 y los 7,5 Richter. ¿Qué va a ocurrir? O sea, no es un mega terremoto tampoco. Pero no se debería dar, no es la normalidad, a menos que haya un desajuste planetario ya, eso ocurriría en varias partes del mundo, y al final sería la hecatombe, o sea, no estamos hablando de eso. Sí,